Entonces, en esa mar de electrones que tienen esos metales alrededor de cada núcleo es lo que le genera, por lo que le confiere, por ejemplo, su gran conductividad térmica y eléctrica. Bien, ahora, si nosotros nos detenemos en lo que son los enlaces covalentes polares, o sea, todas las moléculas que pueden formar ese tipo de enlace, podemos inferir de que ese tipo de enlace puede o no darnos moléculas que sean polares o no. Nosotros recién habíamos visto el ejemplo del cloro con el hidrógeno. En ese caso tenemos dos átomos, por lo tanto, al formarse un enlace covalente polar, definitivamente la molécula va a ser polar, porque tiene esos dos centros que tienen densidad de carga negativa por un lado y densidad de carga positiva por otro. Pero podemos tener otras moléculas en los que, a pesar de tener enlaces covalentes polares, no nos generen moléculas polares. Este es el caso, por ejemplo, del dióxido de carbono, que, a ver, espera un momentito, en el dióxido de carbono, después vuelvo al anterior. En el dióxido de carbono nosotros tenemos el enlace carbono-oxígeno, que es un enlace covalente polar, pero al ser una molécula lineal, fíjense ahí la molécula cómo es, ¿sí? Nosotros tenemos en el centro de esa estructura molecular el carbono y a ambos lados tenemos el átomo de oxígeno. En ese caso lo que tenemos es una densidad, si se quiere, densidad, o un momento dipolar, perdón, un momento dipolar que está indicado con esta flecha. ¿Qué quiere decir esta flecha? Que el par de electrones, ¿sí? El par de electrones que se comparten entre el oxígeno, en este caso van a ser dos pares de electrones, entre el oxígeno y el carbono, están más desplazados hacia el oxígeno. En este caso, también lo tiene hacia la derecha, ¿tá? Entonces, al tener esa sumatoria de momentos dipolares, nosotros directamente podemos hacer una analogía con los momentos que se pueden capaz de haber visto en física, la suma de vectores. En este caso, como los dos tienen la misma magnitud, porque los átomos oxígeno y oxígeno son lo mismo, y están unidos los dos al carbono, esa sumatoria, fíjense que este tiene la misma magnitud, pero distinto sentido. Entonces la sumatoria de ese momento me va a dar un momento dipolar igual a cero. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que el enlace carbono-oxígeno es polar, la molécula, al tener una estructura lineal, una configuración lineal, le confiere a la molécula del dióxido de carbono una geometría lineal y eso hace que la molécula sea no polar. Distinto es a la molécula del agua. En este caso, el oxígeno también está unido a dos elementos, que son hidrógeno, pero ¿qué es lo que sucede? En este caso, lo que tenemos nosotros es una geometría angular, una geometría molecular angular de este compuesto, de esta molécula de agua. Al formarse de esta manera, fíjense los momentos dipolares, en este caso no están dibujadas las fechas, pero los momentos dipolares irían siempre hacia el más electronegativo, van desde el más electropositivo al más electronegativo, o sea, desde el hidrógeno hacia el oxígeno. En este caso, también desde el hidrógeno hacia el oxígeno. ¿Eso por qué? Porque y además nosotros tenemos que considerar que el oxígeno tiene dos pares de electrones libres todavía, ¿sí? Recuerden que nosotros vamos a utilizar siempre los enlaces trabajando con los electrones de valencia, o sea, cuántos electrones tienen en la última capa cada uno de esos átomos. El oxígeno tiene 6. Dos están compartidos con el hidrógeno para formar cada uno de estos dos enlaces y les quedan otros 4, o sea, tiene dos pares de electrones libres todavía ese átomo de oxígeno. Y si son electrones, directamente tienen una cierta densidad de carga negativa que hace que, en este caso, la sumatoria de los momentos dipolares, fíjense que esto tendríamos una sumatoria en este sentido, más este sentido. Eso nos va a dar un vector que esté orientado, en este caso, por ejemplo, para si lo ponemos en una geometría dimensional, va a estar orientado hacia el eje Y. Y además tenemos que considerar que sumamos los pares electrónicos de ese oxígeno. Entonces, ahí tenemos una molécula que tiene enlaces covalentes polar y además es polar. Hay que considerar, por supuesto, que la molécula de agua es una molécula muy polar porque está justamente formada por el oxígeno, que es el elemento más electronegativo después del flúor. Y al tener esa configuración tan polar,
la molécula de agua, por ejemplo, puede disolver compuestos iónicos, ¿sí? Ustedes nos se habrán preguntado por qué la sal se disuelve en agua, por qué si muchos otros compuestos iónicos se disuelven. Y es justamente que al tener un gran momento dipolar, lo que hace es romper esa fuerza que une, por ejemplo, el cloro con el sodio en el cloruro de sodio, en la sal común, y de esa manera los solubiliza. Esa es una propiedad muy importante de la molécula de agua, digamos, que sea tan polar, le da muchas propiedades a la molécula. Después, como habíamos visto en el ejercicio número 13 y en el número 14, nos preguntan más o menos lo mismo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esos enlaces polares y la molécula que sea o no polar? ¿Tá? Entonces, ya hemos visto en el ejercicio número 13 que este dióxido de carbono, a pesar de tener esos enlaces polares, es una molécula no polar, pero sin embargo podemos tener otra estructura, ¿tá? Que a nosotros nos indica que también puede o no ser polar. Aquí tienen otro ejemplo, fíjense que en este caso tenemos el carbono unido a 4 átomos de hidrógeno, ¿sí? Ese es el caso del metano. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes lo que tienen que considerar aquí es cómo se ubican esos núcleos atómicos en una red o en alguna geometría que hace a la geometría molecular. Por lo general vamos a tener este átomo central, en este caso el carbono. Podemos comparar y hacer analogía entre el nitrógeno, oxígeno y carbono y ver qué es lo que sucede. Entonces, fíjense que aquí tienen el átomo de carbono unido a 4 átomos de hidrógeno. El átomo de carbono es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a atraer el par de electrones, perdón, el par de electrones que tienen aquí lo atrae hacia el carbono, este también, este y este. Es decir, cada uno de esos pares electrónicos que están formando parte del enlace. ¿Qué es lo que hace? Al igual que esto, al sumar el momento dipolar de cada uno de ellos, cuando nosotros sumamos estos vectores, vamos a ver que nos da un vector igual a 0, ¿sí? Geométricamente, esta molécula, este tetraedro, fíjense que es un tetraedro porque tiene esos 4 lados, es simétrico, y eso nos confiere a nosotros un momento dipolar total igual a 0. Es decir, esta molécula también, al igual que esta, a pesar de tener enlaces covalentes polares, la molécula no es polar. La molécula de agua es algo similar a esto en cuanto a su geometría electrónica. Hay que diferenciar entre lo que es la geometría electrónica y la geometría molecular. En la geometría molecular nosotros vamos a tener en cuenta esos átomos, todos los átomos que forman parte de ese enlace, cómo están ubicados. En cambio, en esta, por ejemplo, su geometría molecular es angular. En esta es tetraédrica, ¿sí? Es decir, cómo están ubicados cada uno de esos átomos. Pero nosotros hemos dicho que este también tenía 2 pares de electrones libres aquí, y eso también le da una geometría electrónica que es muy similar a esta, pero está deformada justamente por esa gran diferencia de electronegatividad que tiene el oxígeno por ese par de electrones libres que todavía le queda. Y eso es lo que le confiere las propiedades únicas a la molécula de agua, que nosotros la podemos comparar, por ejemplo, que tienen ustedes unos ejercicios ahí de comparar qué es lo que pasa con la molécula de agua y la molécula del sulfuro de hidrógeno, que son moléculas muy parecidas, es decir, están ubicados en el mismo grupo, el oxígeno y el azufre, pero uno tiene un momento dipolar muy elevado y mientras que el del azufre no. Entonces, ahí podemos ver cuál es la diferencia y cuál es la importancia de esos compuestos y de conocer las propiedades de los enlaces y de las electronegatividades, el par de electrones y geometría de las moléculas para poder determinar qué tan fuerte es ese tipo de interacción que hay, ya sea intermolecular o intramolecular. En el ejercicio número 15 lo que tienen ustedes es ordenar de manera creciente la polaridad de ciertos enlaces que tenían en el enunciado. Esto estaba puesto simplemente como para que ustedes busquen
en internet y traten de buscar cuál era la electronegatividad de cada uno de ellos para poder compararlo. Nosotros sabemos a grandes rasgos de qué es lo que pasa en la tabla periódica. Los más electronegativos están hacia la derecha y arriba, los más electropositivos están hacia la izquierda y abajo. ¿Sí? Entonces nosotros ahí nos podemos mover, ya saben del curso de ingreso que han hecho cómo se comporta esa propiedad periódica en la tabla. Entonces, fíjense que en este caso tenemos, por ejemplo, dos átomos de cloro, como son exactamente iguales, sus electronegatividades, aquí abajo tienen las electronegatividades de cada uno de esos átomos, y lo que tenemos que hacer es comparar y ver cuál es la diferencia de electronegatividad, y lo que me dé mayor, en este caso el flúor con el hidrógeno, va a ser el que tenga una mayor polaridad de ese enlace. Igual que el fósforo y el hidrógeno, ¿sí? El fósforo y el hidrógeno, fíjense que tienen una electronegatividad, la misma electronegatividad. Entonces va a depender de cuáles son los átomos que forman parte de ese enlace, vamos a decir si un enlace es más o menos polar. En este caso nosotros consideramos solamente una molécula formada por dos átomos, ¿sí? En este caso estamos solamente considerando esto, no estamos infiriendo en que la molécula vaya a ser polar, porque este compuesto, por ejemplo, puede haber formado parte del pentafluoruro de fósforo, que no lo sabemos, entonces no podemos decir que esa molécula vaya a ser polar, pero sí el enlace. Después, en la pregunta número 17, también teníamos que diferenciar qué tipo de enlace poseían esa estructura molecular. En este caso en particular nos preguntaba los compuestos iónicos. Bueno, habíamos dicho que los compuestos iónicos se daban entre los metales, que por lo general lo vamos a tener a los metales hacia la izquierda de la tabla periódica, y los no metales que están hacia la derecha de la tabla periódica. En este caso tenemos el cloruro de sodio, el óxido de aluminio y el cloruro de calcio, ¿sí? Todos los demás, fíjense, nitrógeno, oxígeno, azufre, oxígeno, silicio, oxígeno, también nos dan enlaces covalentes. En este caso en particular el silicio, recuerden que es un compuesto que está justo ahí en el límite que divide entre lo que es el metal y el no metal. En ese caso todavía forman enlaces del tipo covalente, no forman enlaces iónicos. Por supuesto, hay que ver la diferencia de electronegatividad en eso, con alguna tabla, y con eso nos vamos a dar cuenta qué es lo que sucede. Bueno, como para ir terminando y dando una propiedad muy importante de la molécula de agua, vamos a ver qué es lo que sucede. Nosotros hemos mencionado la característica importante del enlace covalente polar que tienen ese oxígeno y ese hidrógeno dentro de la molécula de agua. Y habíamos dicho que era un enlace muy polar, que tenía un momento dipolar muy grande esa molécula de agua, y eso hace que, por ejemplo, me pueda solubilizar compuestos polares, pero también me solubiliza compuestos iónicos. ¿Qué es lo que se genera entonces en este caso? Para la molécula de agua, y por qué, y también es una forma de explicar de por qué la molécula de agua está en estado líquido a temperatura ambiente, es que esa molécula de agua, al formar un dipolo tan grande, ¿sí? Con un momento dipolar tan grande, lo que hace es generar una interacción directamente entre las densidades de cargas negativas, perdón, entre la densidad de carga negativa que estaban, recuerden, aquí lo voy a poner, estaban sobre el átomo de oxígeno, y de esa forma interacciona con otra molécula de agua, pero con el lado del hidrógeno, que en ese lado del hidrógeno, ese átomo de hidrógeno tiene una densidad de carga positiva, es decir, hay una pequeña interacción electrostática, del tipo electrostática. Y esa interacción es lo que se conoce como puente hidrógeno. ¿Por qué? Porque justamente fíjense que todas estas moléculas que están aquí, lo que están haciendo es interaccionar de alguna manera entre la densidad de carga positiva de ese hidrógeno. ¿Estamos? Entonces eso es lo que se conoce como un puente hidrógeno. Lo que sí hay que tener en cuenta es que esto es una interacción intermolecular, es decir, entre moléculas, entre la molécula de oxígeno de la densidad negativa y otra molécula de oxígeno desde la densidad positiva ubicada sobre el átomo de hidrógeno. Eso es lo que se conoce como puente hidrógeno. Esta interacción que tienen aquí es del tipo dipolo-dipolo, y eso me confiere al ser un momento dipolar tan grande de la molécula de agua, me confiere una fuerza en este tipo de interacción muy grande,
¿tá? Muy grande y, por ejemplo, muy distinta a lo que sería el sulfuro de hidrógeno, que el azufre no es tan electronegativo y por lo tanto no va a poder formar este tipo de puente de enlaces de puente hidrógeno, ¿sí? No lo va a poder hacer. Lo que sí hay que tener en cuenta es que en este caso no se comparten electrones, ¿sí? No se comparten de ninguna manera. Lo que hay es una cierta interacción entre los dipolos, o sea, cargas negativas y cargas positivas. Eso es lo único que hay, al ser un momento dipolar muy grande en la molécula de agua. Entonces, esta propiedad tan importante la pueden hacer solamente aquellos átomos que tengan el átomo de hidrógeno, por supuesto, pero ese átomo de hidrógeno tiene que estar unido a un elemento muy electronegativo y que además ese átomo tiene que ser pequeño, tanto como es el caso del nitrógeno, oxígeno y flúor. Esos son los tres átomos que se van a unir al hidrógeno y van a ser capaces de formar puentes hidrógenos. El cloruro de hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno, todos ellos forman enlaces con con el átomo de hidrógeno, todos ellos forman enlaces polares, ellos forman moléculas polares, ¿sí? Todos forman moléculas polares, pero ninguno de ellos va a formar, por ejemplo, el puente de hidrógeno, que tenían ahí ustedes algunas preguntas referidas a qué tipo de moléculas o qué tipo de interacciones moleculares pueden ocurrir entre distintas moléculas.